Hace 56 años, en un discurso histórico, el presidente Arturo Frondizi lanzaba su política energética. Convocaba así a librar una batalla por el autoabastecimiento de petróleo. Hasta 1958, el país importaba las 2/3 partes del petróleo que consumían sus industrias, su transporte y sus usinas. Esto representaba 1/3 de sus importaciones totales. Para el desarrollismo, el abastecimiento energético era estratégico. El petróleo era una cuestión central para el crecimiento a largo plazo. Frondizi no se quedaba con palabras. Luego de 18 meses, se logró triplicar la producción de petróleo, consiguiendo así el autoabastecimiento. En menos de 3 años, el desarrollismo resolvió el problema energético argentino en un contexto de expansión económica. Hoy el país atraviesa una crisis energética que no se limita solamente al petróleo, sino que también abarca la electricidad y el gas. Durante más de una década, el kirchnerismo malgastó divisas importando petróleo, sin inversión en una política de infraestructura energética. Cada año se importa más energía. En 2013 se gastaron más de 14.000 millones de dólares en combustibles, o sea, el 15% de las importaciones del país. Se decidió con mucho coraje hacer una política, una batalla, lo que se llamó la batalla del petróleo, para corregir las dos cosas, para no gastar divisas en lo que teníamos y para generar una avalancha de inversiones que también, por supuesto, impactaron en otros sectores. Frondizi va a hacer un cambio y va a decir esto que el nacionalismo de fines no es de medio, o sea, que la inversión extranjera es necesaria mientras se tenga la centralidad del poder del Estado y que la Argentina no es un país petrolero, es un país con petróleo. Y esto implica necesitamos del capital externo para explotarlo. La postura de Frondizi que recupera al Perón del 53. No importaba tanto el origen de las inversiones, sino el destino. Y el Estado tenía no solo la obligación de seducir a las inversiones independientemente de dónde vinieran, sino también la obligación de orientar esas inversiones en beneficio del país. Y la batalla del petróleo significó el primer gran ingreso masivo de capital extranjero en forma de concesiones, retomando un poco lo que había sido los últimos meses de Perón, que había intentado hacer un contrato con una empresa norteamericana, California. El esfuerzo de aumentar fuertemente la producción buscó reducir las importaciones y hacer espacio a que el país pudiera crecer. La alternativa económica siempre existe, en aquel momento existía y es la misma que existe hoy, que es darle al ahorro nacional determinadas prioridades. La opción que tomó Frondizi en su momento, que implicó colocar en manos del capital extranjero el desarrollo del sector energético, implicó en alguna medida también una renuncia a tener control sobre la renta petrolera. Yo diría que lo que ocurrió fue que durante muchos años se castigó mucho los precios a la producción, a la exploración petrolera, se pusieron retenciones móviles que llegaron a ser 60, 70%, es como si hubiera prosperado la 125, hubiéramos quebrado a la soja, bueno, a la energía la quebramos. El kirchnerismo no tuvo política de nada, entre ellos tampoco de energía. En alguna medida, es decir, lo que más le interesó a los Kirchner fue quedarse con la regalía de la provincialización que hace o federalización que hace Cavallo. Entonces al principio uno veía que la relación consumo y producción y reservas iba siendo cada vez más negativa y finalmente se transformó en deficitaria. Uno de los principales problemas de la Argentina es que repite los problemas. Digamos. Todos los países tienen problemas, pero esos problemas van cambiando a medida que pasa y transcurre el tiempo. Los problemas de la Argentina son los mismos problemas que tenía hace 50 años, algo que la Argentina tampoco pudo recuperar, que es un Estado a la altura de lo que se necesita para generar un proceso de desarrollo. No hay proceso de desarrollo posible sin Estado, y la Argentina, a pesar de tener el gasto público más grande en la historia, ha perdido el Estado. Hay que recuperar el Estado para que sea el Estado un protagonista activo de ese proceso de desarrollo. El problema que hemos tenido es que la Argentina ha sido básicamente esquilmada a partir de la privatización de YPF, a partir de la gestión de Repsol
y a partir de un proceso absolutamente inconcluso donde recuperamos una YPF que es apenas el 30% de la explotación de los hidrocarburos en la Argentina. Argentina no ha logrado el autoabastecimiento porque no ha invertido su renta petrolera en el desarrollo del sector energético y esa renta se transformó en ganancia privada y salida de capitales. No tuvieron nunca una política. Cuando privatizan y cuando estatizan, son dos puntos del mismo gobierno. El señor Parrilli, nefasto señor, es informante de lo primero y alcahuete de lo segundo. Así no se puede tener ninguna política, ni rumbo ni renta. Este gobierno tuvo una conducta muy irresponsable en este tema, porque en la mayor parte de los países del mundo se castiga el consumo de energía. Si se lograba por razones de contaminación, de congestión. Una de las grandes propuestas que hay a escala mundial para enfrentar la pobreza y el problema ambiental es gravar la energía y desgravar el uso de trabajo. Esa es la propuesta de la OIT. El gobierno argentino hizo todo lo contrario al protocolo de Kioto, al protocolo de Copenhague, a los acuerdos de la OIT. Hicimos una política que es suicida en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo porque nos quedamos desabastecidos. En el largo plazo porque hacemos un gran daño ambiental. YPF fue una empresa muy superior a lo que hoy es Petrobras. Su personal técnico era absolutamente excelente. YPF tenía una flota propia. Todo eso fue desmantelado. Yo creo que el negocio del poder estaba en la asociación con Repsol. Cuando la deuda llega tan grande que se cae el país, van y nacionalizan. Más de medio siglo después tenés el mismo problema. Digo, no tenés divisas y no tenés autoabastecimiento petrolero. De hecho, tenés una crisis energética. En la medida en que la Argentina pueda empezar a tener problemas distintos, probablemente salgamos de este círculo vicioso que impide sentar las bases del desarrollo económico y de una verdadera inclusión social. Yo creo que si Argentina pone reglas de juego apropiadas, va a tener una revolución petrolera aún más importante que la que vivió bajo Arturo Frondizi. Es orientando el ahorro nacional a ciertas prioridades fundamentales del país, como es la industrialización y el desarrollo energético. Para darles un ejemplo, una parte del ahorro nacional se invierte en casinos, en bingos, se fugan capitales, se pagan dividendos desmesurados al exterior, es decir, se volatiliza, se disipa el ahorro nacional. Si se lo pudiera concentrar en función de prioridades nacionales fundamentales, Argentina puede desarrollar una capacidad en todos los terrenos. Para poder recuperar los grandes temas, tenemos que superar el pragmatismo y la degradación política que significó el kirchnerismo. En hidrocarburos, como en ganadería, como en agricultura, en todo es con cordura. Digo, no. Tenemos que llegar a la conclusión que el estatismo y el privatismo ya no son raíces ideológicas, son instrumentos de una sociedad. Acá hay que continuar recuperando el conjunto de la actividad hidrocarburífera, hay que revisar el conjunto de las concesiones del resto de las petroleras privadas, dar de baja todas aquellas que no han cumplido y que la renta petrolera, es decir, la ventaja que la Argentina tiene por tener petróleo por debajo del precio internacional, eso se transforme en acumulación de recursos públicos para la inversión. Si las reglas son razonables, si hay seguridad jurídica y si hay un compromiso, como hubo en aquel entonces, con los grandes temas del país. El motor de historia necesita la concepción política de un grupo que mide y elija un rumbo. Solo un acuerdo de las tres fuerzas principales que tenga el país, si el país se desinfló por el autoritarismo del 54% de Cristina. Creo que la suerte del futuro es que va a haber partidos más débiles, partidos no mayoritarios. Si los partidos no son mayoritarios necesitan negociar. Y negociar una política cuando usted habla con UNEN, con De la Sota, con el PRO o con Massa, te encuentra un diálogo posible para esto. Que es lo mismo que hicieron Brasil, Chile, Uruguay. No tengo la menor duda de que otra política nacional
lograría el autoabastecimiento petrolero. Replicando lo que teníamos en la época en la que gobernó Arturo Frondizi, una estrategia de país, un proyecto de país, equipos de gestión a la altura de ese proyecto y una visión de largo plazo, impulsar una política como la que se llevó adelante en la década del 60 en la Argentina, implica tener o obliga a tener una dosis de coraje muy importante. América Latina deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas. Deberá alzar su propia industria pesada, su industria petroquímica y sus fábricas de químicos.